adelantamiento. Profe, tiene apagado su micrófono. Gracias. Perdón. Bueno, sí, son 8:05, ya vamos a iniciar la clase del día de hoy. Su compañera Daniela, como les decía, me ayuda a dar acceso a los que van llegando. Bueno, pues les doy los buenos días. Hoy su compañera Gaby no nos acompaña. La vacunaron ayer y no se sentía muy bien. Daniela está haciendo favor de compartir, de ser la coanfitriona para recibirlos y ver el tema de participaciones, lo que ocurre el día de hoy. Bueno, pues bueno, quisiera yo que estuviera todo el grupo, que sí me interesa mucho platicar acerca del examen del viernes. Realmente, pues sí me quedé muy sorprendido. Lo estuve platicando con Gaby. Pues realmente los resultados no fueron nada buenos pues básicamente más de la mitad del grupo. Y obviamente, y revisando el examen, pues a mí sí me sorprendió de verdad, que pues algunos de ustedes hasta en los nombres de los aminoácidos se equivocaba y de repente daba nombres que pues nunca los vimos en clase y demás cuestiones, ¿no? En ese sentido, sí veo que hay casos donde pues prácticamente no se estudió para el examen, porque prácticamente ni idea de
de cada una de las preguntas que se estaban haciendo, aprovechando que los tengo aquí. Los dos exámenes eran similares, básicamente les daba yo una serie de palabras, les dije que eran péptidos y lo primero que teníamos que hacer era saber las letras que corresponden a los 20 aminoácidos para decir qué aminoácidos formaban cada péptido. Bueno, eso más o menos se defendió la mayoría. Luego, pues para poner las cargas netas del péptido, pues teníamos que recordar de qué grupo son, si son polares positivos, polares negativos, si no tienen carga, para pues sacar la carga neta no de cada aminoácido y luego pues hacer la sumatoria para sacar la carga neta del péptido. Y luego en función a eso, sabiendo pues características de los péptidos, que pues obviamente la mayoría pues al tener cargas diferentes, cuando se proponía el método, pues sí, ¿no? Uno de los métodos más factibles era cromatografía de intercambio iónico. Digamos que fue la pregunta en la que un poquitito más se defendieron. La segunda pregunta, que les pedía la estructura química de una palabra, obviamente de un péptido, pero sobre todo les dije, yo quiero ver que saben cómo se forma el enlace peptídico. No, pues en realidad muy poquitos realmente sí colocaron bien que el enlace peptídico se forma entre el carboxilo o carboxilato del primer aminoácido con el amonio del segundo, pero una vez que se deshidrata, es una síntesis por deshidratación, sale una molécula de agua y ya queda unido el carbonilo con el imino formando el enlace peptídico. Y luego los grupos R que quedan pues obviamente hacia afuera. Muchos me ponían hasta los grupos R participando. Bueno, fue una de las preguntas que poca gente realmente pudo completar, realmente mostrando. Yo incluso dije, bueno, si no se saben todos los aminoácidos, les dije pónganle la R. Algunos poquitos, bueno, me di cuenta que sí intentaron colocar hasta las estructuras y obviamente el saber que el primer aminoácido lleva su grupo amonio libre, que el último aminoácido lleva su carboxilato terminal libre, pues no, sí les costó mucho trabajo. Y en el ejercicio 3, que lo único que tenían que saberse era, pues es de la única estructura que les dimos dimensiones, fue del alfa hélice. Y el único dato que tenían que saber es que cada vuelta del alfa hélice, que cada giro, tiene una longitud de 0.54 nanómetros o 5.4 Armstrongs. Incluso comentamos, o a quien me lo preguntaba en el examen, yo les decía, bueno, un Armstrong es un 10 a la menos 10 de un metro, un nanómetro es 10 a la menos 9 de un metro, y en función a eso saber, y también deberíamos de saber el otro dato, es decir, en una vuelta cuántos aminoácidos puede haber, que ese dato lo requeríamos para la pregunta, obviamente 3.6 aminoácidos por cada vuelta. Entonces lo primero que teníamos puras reglas de 3 que teníamos que hacer, pero tengo que partir de esos dos datos. Si yo no me aprendí esas dimensiones del alfa hélice, imposible, ¿no? Pero si a quien incluso vi que sí sabía las dimensiones, pero se equivocó en cómo plantear los factores de conversión, bueno, pues les ponía la mitad de la calificación de la pregunta, ¿no? Esa es otra que pues a muchos de ustedes realmente no lo pudieron contestar. Y por último, la última, que es en donde se distinguía un examen del otro, pues para el examen A, pues les estoy dando ya el péptido. Ahí prácticamente lo único que teníamos que saber en la tablita que incluso todavía un día antes una clase antes del examen le dije, apréndanse la tablita donde cortan las enzimas, incluyendo la carboxipeptidasa que corta en el último enlace peptídico.
obviamente, entonces, pues no, básicamente muy poquitos realmente supieron dónde cortan las enzimas para decir qué, qué fragmentos se obtienen con los respectivos cortes, ¿no? Y obviamente pues, les pedí de la quimotripsina, de la tripsina, de la pepsina, las principales, que ya sabemos, unas cortan los aromáticos en el lado carboxilo, otras cortan los aromáticos en el lado amino, o sea, del lado izquierdo, el caso de la pepsina, y obviamente la, la tripsina que corta precisamente los polares positivos en el lado carboxilo, es decir, en el lado derecho. Esa tampoco. Y en el examen B, que pareciera que esa estaba un poquito más complicada, pues ya me daban todo en el ejercicio. Me decían que pues el péptido tenía 14 aminoácidos, me decían cuántos de cada uno y me daban una serie de fragmentos que se habían generado con el tratamiento de una enzima X. Lo importante era, lo único que teníamos que hacer es ir mando con los datos donde nos dijeron que el dinitrofluorobenceno daba el derivado de la glicina. Eso me decía que el primer aminoácido era una glicina. Y luego que la carboxipeptidasa prácticamente también producía libre la glicina. Eso me decía que al principio iba glicina y al final iba glicina. Con esos datos, conociendo los extremos, yo podía ir armando, escogiendo péptidos que estaban ahí. Yo incluso les decía, obviamente, no pueden ir todos así acomodados porque serían más de 14 aminoácidos. Lo que pasa es que están traslapados. Entonces, lo único que teníamos que ir colocando algún péptido que empezara en glicina, ir viendo cuál correspondía en función a los péptidos que se habían obtenido y finalmente también por el otro lado algún péptido que terminara en glicina, que básicamente pues solo había dos opciones. Y entonces en ese sentido pues armar la secuencia de los 14 aminoácidos, ¿no? En ese sentido pues tampoco había problema. Yo traté de verdad de pues ayudarles en el sentido de alguna cosa que ponían, pues otorgarle algún puntaje. Al ser 3 preguntas, porque descartaban una, pues cada pregunta vale 3.3. Entonces, yo entiendo, y Gaby me lo decía, y puede ser que sí, y eso pues es preocupante, que bueno, también era para ustedes el primer examen presencial. Se juntaron muchas cosas, yo lo entiendo. Si es así que pues no habían hecho un examen presencial desde toda la pandemia, pues sí, bueno, básicamente ya hasta perdieron la costumbre pues de exámenes como deben de ser, porque pues así son el tema de los exámenes presenciales, ¿no? Luego también reconozco que casi siempre en este primer examen, por toda la cantidad de información, es donde a veces los resultados no son muy favorables, según es el segundo comentario. Entonces, bueno, pues yo sí les recuerdo, como habíamos quedado, sí esfuércense para los que vienen, tratar de que no vuelva a ocurrir lo mismo. Dudas que haya sobre la clase, pregúntenme. Obviamente lo mejor es cuando estoy dando las clases, prácticamente que me pregunten en cualquier duda, no se queden con ellas. Vamos a este tema en el que estamos ahorita es un tema que les da oportunidad de salir mejor, porque obviamente es el tema de enzimas, es un tema un poco más corto, de hecho ya vamos bastante avanzados en el tema de enzimas. Entonces, dudas que tengan, mi estilo de preguntar ya lo vieron, yo es difícil, sí puede ser que en algún momento les pida alguna definición, algún concepto, pero por lo regular me gusta mucho dar por un hecho que ustedes el concepto y el conocimiento ya lo aprendieron porque estudiaron y les pido algún ejercicio como estos que vimos en este examen, ¿no? Ese es básicamente mi estilo de preguntar. Es básicamente lo que hacen la mayoría de los textos de bioquímica.
la manera de ejercitarse, pues resolver ejercicios que utilizan la información que se vio en el tema respectivo. Bueno, entonces, pues ya para ya no tardarnos más, obviamente aquí tengo los exámenes. El día que nos veamos para el segundo examen, ahí se los entrego sin problema para cualquier cosa que quieran revisar. Créanme que traté de revisarlos con todo cuidado, precisamente pues para no cometer ningún error de por sí, pues las calificaciones no muy altas que teníamos. En sí, la estadística en general, de 55, del grupo de 60 alumnos, pero sabemos que algunos no lo presentaron porque lo hicieron oral, de prácticamente 35 reprobaron y 25 pasaron. Los números son pues no nada atractivos. Voy a dar las calificaciones, obviamente a quienes, miren, es que de verdad, con decirles que hubo 2 exámenes que fueron 0, es decir, que por más que quería yo buscar para poner algunas décimas o algún punto, nada, casi el examen entregado en blanco. Entonces sí, Entonces, miren, les voy a dar las calificaciones, obviamente, para que las conozcan cada uno de ustedes. Hay la opción, recuerden, en la vuelta A de presentar los exámenes que no se aprueben, pero que no rebasen una cantidad de 2. Yo espero que pues no haya más exámenes reprobados, porque si no, mi vuelta A va a tener que ser global. Bueno, entonces voy a leer las calificaciones. Aguilar Velázquez Fátima, 7.7. Altamirano Mendoza Paola, 3. Debo de decirles que esta calificación que estoy leyendo, pues con un poco de ayudarles algo, a todo el grupo, porque Gaby me dijo que todos tenían participaciones y tareas entregadas, que no había alguien que no hubiese tenido nada, le subí un punto en la calificación. Entonces lo que estoy leyendo, lo que voy a leer ahorita es ya con ese punto adicional, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que lo que sacaron en el examen es un punto menos de lo que estoy leyendo. Bueno, entonces, decía yo Aguilar Velázquez Fátima 7.7, Altamirano Mendoza Paola 3, Amado Lara Gerardo 6.5, Atenco Morales Cristina 5, Ávila Avidal César 4.3, Baena Torres Gavino 7.1, Ballesteros Siriaco Betzabel 5.4, Herrera Fernández Gabriela Alaní 6.1, Bautista González Alix Bania 4.2, Bernabé Martínez Catherine 6.6, Cardona Aguilar Brian 3, Chávez Cortés Michelle Montserrat 3.8, Chávez Sánchez Karen Alondra 3.4, Siriaco Zabaleta Dariana 5.4, Cruz Santiago Shanique 3.5, Damián Miranda Zaira Natalie 3, de la Cruz Ballesteros Jessica 4, ¿ven? De la Mora Sánchez Yared, bueno, Yared hizo el examen presencial ayer, 2.8, del Río Arrieta también fue examen oral ayer, 2, Flores Gómez Miguel Esazu, 4.5, García González Ciania Itzel 1, ese quiere decir que ese era un 0, Ciania hay que ponerse a estudiar fuerte para no obtener más resultados de esa característica. García Hernández Jocelyn 4.4, bueno, aquí pues hay García Plata Lisbeth Brenda 8.3, bueno, es grato al menos ver una que otra buena calificación. Gómez Iniesta Metzli 6.5, Hernández Isidro Fernando 9.1, buen examen, Isidro. Hernández Ramírez Brian 6.2, Herrera Caballero
Calean Joel 8.1, también buen examen. Licona Rodríguez Alejandra 3.2, López Garduño Erika 6.3, López Rendón Ariadna 7, Montoya Ugalde Julián 7.8, Ortega Carmona Jimena 4.1, Padilla Márquez Liliana Argentina 6.2. La mejor calificación del examen, Paredes Tufiño Samantha Abril 9.9, pues básicamente es un 10, prácticamente muy buen examen Samantha. Pelayo García Evelyn 8.8, Pérez Barrios Alan Marcelo 6, Pérez García Diana 6.2, Ramírez Díaz Luis Javier 4.8, Rincón Vargas Belén 5.5, Rivas Barradas María de Lourdes 4, Rivero Martínez Frida 5.2, Rodríguez Elba Camila 6.2, Rodríguez Ruiz Quetzali Noemí 7, Romero Ramos Cristian 6.4, Ruiz Díaz Valeria 2.2, Saldívar López Mónica Yasmín 5, Simón Contreras Irazu 7.3, Toledo Martínez Ivón 6.3, Torres Sánchez Sebastián 3.4, Trejo Herrera Juana 2, Vargas Villalón Celeste 3.5, otra calificación que pues era prácticamente muy baja. Velázquez Rebollar Jacqueline 1, Jacqueline hay que estudiar mejor para los exámenes. Vélez Soto Angélica Carolina 7, Vera Tapia Sandra 4, Villela Manríquez Raúl 6.5, Igualdo Ortiz Jorge Luis, otra calificación muy baja, 1 de calificación. Pues vean, yo decía que eran 2, 3 personas que sacaron un 0 redondito en el examen, que pues obviamente en nada ayuda a subirles un punto más, pero bueno, pues ya tenemos ahí entonces vuelvo a repetir, el día que hagamos el examen, que será nuevamente presencial, pues ahí les entregaré sus exámenes para que los tengan ustedes y vean, pues obviamente lo que hicieron. Profe, Bueno, perdón que lo interrumpa. Me pregunta Gaby que cuánto sacó. Gaby sacó 6.1. Vale, gracias. De nada, Mario. Bueno, pues vamos Profe, falté yo. Daniela Romo. Ronson, sí. Mira, no tengo calificación. Déjame buscar, a lo mejor me salté tu examen, Daniela. Busco, ahorita que termine la clase, busco el examen. Posiblemente lo dejé sin calificar. ¿Entregaste aparte del examen alguna hoja adicional o todo lo contestaste? Sí, venía una hoja. Las dos tenían mi nombre. A ver, déjame, doy una repasada, a ver si por aquí lo veo. Es que como junté mis exámenes también con lo de los otros dos grupos que doy, posiblemente se me mezcló con el examen del otro grupo. Ya lo encontré, aquí está. Ya, tienes 7.2, Daniela. Gracias, profe. Ahorita que termine la clase lo paso a la lista, ¿eh? Ya lo separé para anotarlo. Sí, estaba traslapado. Ok, gracias. No, pues nada. Bueno, pues jóvenes, vamos a seguir con la clase. A ver, Daniela, te pregunto a ti, pues ya para que eres la que encabeza el día de hoy las participaciones, ¿qué fue lo último que vimos? La clase
pues como el viernes pasado fue el examen, hace 8 días en la clase del miércoles, en el tema de enzimas, ¿qué fue lo último que vimos, Daniela? ¿Lo tienes por ahí? Sí, vimos de enzimática, la hipótesis de Michael Menten. De Michaelis, ¿no? Michaelis Menten, muy bien. Ah, bueno, eso. Sí. De eso vamos a continuar el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, están viendo la presentación, es la presentación del Leninger, pero me regreso a la anterior. Donde tenemos precisamente esta diapositiva con el inicio del tema de la cinética enzimática. Retomando lo que ya les había dicho, la cinética enzimática no es otra cosa más que el estudio de la velocidad con que actúan las enzimas y los diferentes factores que la modifican. Uno de esos factores que la modifican, pues obviamente, de acuerdo a la ley de acción de las masas, es la concentración de sustrato. Y precisamente Michaelis y Menten, cuyas fotografías aparecen en la diapositiva también, mostraron lo que es la cinética de una enzima que actúa sobre un solo sustrato y cuya reacción es irreversible, y muestran, si grafico yo la velocidad contra la concentración del sustrato, que básicamente obtenemos una hipérbola equilátera, al menos en donde una asíntota es cuando la velocidad se está acercando a su valor máximo. En ese sentido es una asíntota de esta hipérbola. En ese sentido es cuando la enzima ya se encuentra saturada y aunque pongamos mayor cantidad de sustrato ya no se incrementa. En ese sentido, pues viendo, pues, aquí tenemos la gráfica de la hipérbola equilátera, el valor de velocidad máxima, que es al que se tiende a acercar conforme va aumentando la concentración de sustrato. Y a la mitad del valor de la velocidad máxima, bajando una perpendicular al eje de las X, encontramos el valor del Km, que es la constante de Michaelis, que es la cantidad de sustrato que se necesita para que la enzima actúe a la mitad de su velocidad máxima. En ese sentido, quiere decir que nos da una idea que también reconoce una enzima a su respectivo sustrato. Conviene que el Km sea pequeño para decir que con poco sustrato la enzima ya alcanza la mitad de su velocidad máxima. Y ahí vemos la ecuación que describe precisamente, la ecuación matemática que describe la hipérbola equilátera, en donde las variables son velocidad y concentración de sustrato, y la tenemos ahí con velocidad máxima por la concentración de sustrato entre el Km más la concentración de sustrato. En la misma gráfica veíamos, les comentaba yo, que pues obviamente Michaelis y Menten esta Km la utilizan sustituyendo, como ven en la parte inferior de la diapositiva, a las 3 constantes de velocidad. Es decir, si yo veo la ecuación química que describe la reacción donde la enzima se une al sustrato, forman el complejo enzima-sustrato y se obtiene el producto, más la enzima, desde luego, ahí es donde están las 3 constantes de velocidad. ¿Por qué 3 y no 4? Pues porque se considera que una vez que se formó el producto, la reacción ya no regresa, es decir, es irreversible. Solamente hay reversibilidad al inicio cuando se está formando el complejo enzima-sustrato. Entonces, lo que les voy a explicar enseguida
No recuerdo si sí lo habíamos comentado, pero en ocasiones trabajar con la hipérbola equilátera obviamente trae algunas cuestiones de imprecisión, sobre todo cuando voy a calcular Km y la velocidad máxima. Cuando estoy en un laboratorio haciendo un estudio de cinética enzimática, por ejemplo, variando la concentración de sustrato para ir calculando la velocidad de la reacción, pues básicamente nos encontramos en que pues no estoy seguro si obtuve el máximo valor que obtuve experimental de velocidad, realmente era ya la velocidad máxima, pero al no tener más datos, pues no me queda otra cuestión más que utilizar ese valor y considerarlo como una velocidad máxima aproximada. Y obviamente también al sacar la mitad de la velocidad máxima, el Km también sería aproximado. Entonces, para eso se define un tratamiento que permite linearizar la gráfica, la hipérbola, y esta es la gráfica de la doble recíproca. Si graficamos con los mismos datos experimentales, pero en lugar de graficar velocidad y concentración de sustrato, grafico los valores inversos de velocidad, como eje de las Y, inverso de concentración de sustrato como eje de las X, obtengo una línea recta como la que ven ahí, básicamente una recta con pendiente positiva, donde pues varios datos de la recta me dan pues valores importantes para poder calcular Km y la velocidad máxima. Por ejemplo, la ordenada al origen, la ven ustedes ahí, es el inverso de velocidad máxima. El punto donde la recta corta al eje X es el inverso negativo del Km. Y la pendiente, como lo ven también ahí, la pendiente de la recta es la relación Km entre velocidad máxima. ¿Y eso a qué? ¿A qué se debe? Bueno, aquí está la ecuación de la recta que describe el tratamiento cinético de la doble recíproca. Inverso de velocidad, que es la variable independiente, y básicamente Km entre velocidad máxima por el sustrato, donde inverso del sustrato es la otra variable, más inverso de la velocidad máxima. Como ven, es una gráfica de una recta de la forma y igual a mx más b, donde precisamente la pendiente es el cociente Km entre velocidad máxima. Bueno, voy a mostrarles algunas cuestiones con la pizarra. Nada más déjenme compartir voy a dejar de compartir pantalla un momento. Ven esta página con cuadrícula, ¿sí la pueden ver? ¿Sí? Sí, profesor. Este tema de cinética enzimática es mucho estar checando las ecuaciones de la cinética, ver las gráficas respectivas que se pueden tener. Entonces, miren, es muy interesante, sobre todo para que ustedes vean de dónde sale la ecuación de Michaelis.
y cómo la deducen precisamente Michaelis y Menten. Partiendo de la reacción general, como lo veíamos ahí, donde la enzima más el sustrato daba lugar al complejo enzima-sustrato, y luego, de manera ya irreversible, la última reacción implicaba la formación del producto y la liberación de la enzima. Aquí tenemos tres reacciones, tres momentos de la reacción. Cada uno de ellos tiene su constante de velocidad. Vamos a llamarle a esta K1, a esta K2 y a esta K3. No se confundan, porque en la diapositiva le llamaban K1, K-1 y K2. No, es exactamente lo mismo, no son tres constantes de velocidad. Bueno, lo que va haciendo Michaelis y Menten, espero que me vayan siguiendo. ¿Qué pretendo hacer? Con esa ecuación química, deducir, llegar a obtener la ecuación de la hipérbola equilátera, la de velocidad igual a velocidad máxima por concentración de sustrato entre el Km más la concentración de sustrato. Pero voy a ir por paso para explicarles qué ocurre. Bueno, lo primero, a partir de esa ecuación, lo primero que hace o nos dice Michaelis es que de esas tres constantes de velocidad, la velocidad que nos interesa es donde está K3, porque precisamente donde ya se forma el producto. Aplicando ley de acción de las masas, esa velocidad será igual a su constante de velocidad por la concentración de los reactivos, que en ese caso es el complejo enzima-sustrato. A esta vamos a llamarle la ecuación número 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que haya? Daniela me ayuda para ver si alguien levanta la mano, y si yo no lo veo, tú me dices, ¿no, Dani, por favor? Bueno, ¿qué otra cosa dice Michaelis? Bueno, vamos a analizar a la enzima. La enzima total que tengamos en el sistema va a ser igual a la cantidad de enzima que está libre más la cantidad de enzima que está unida al sustrato. Y si de ahí despejo la cantidad de enzima libre, será igual a la diferencia de la enzima total menos el complejo enzima-sustrato. Vamos a llamarle la número 2 a esta ecuación. Hasta ahí pues no tenemos ninguna duda, ¿no? La enzima que hay en el sistema es igual a la que esté libre más la que ya se unió al sustrato. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que cuando veíamos algunas gráficas veíamos que el complejo enzima-sustrato, la concentración se supone que no cambia por el llamado estado estacionario? Yo debo de decir que en el estado estacionario, hasta lo anoto aquí, es típico de las reacciones bioquímicas. El complejo enzima-sustrato me dice la velocidad de formación de ese complejo enzima-sustrato es igual a la velocidad de desaparición. A consecuencia de ello, pues la concentración prácticamente a lo largo de toda la reacción se mantendría constante. Si la velocidad de cómo se forma el complejo enzima-sustrato es igual a cómo desaparece, obviamente eso quiere decir que la concentración del complejo enzima-sustrato no cambia, ¿no? Se mantiene constante. Al mismo tiempo que se forma, al mismo tiempo desaparece. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, y voy a cambiar el color del lápiz, es a calcular la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato y luego la velocidad de desaparición, y las ecuaciones que yo obtenga las voy a igualar acorde a lo que dice el estado estacionario. Bueno, primero que nada vamos a ver la formación del complejo enzima-sustrato, ¿no? ¿Cómo lo obtengo? Veo la ecuación química del inicio.
¿En qué momento se está formando el complejo enzima-sustrato? Pues nada más cuando actúa la primer velocidad de reacción, es decir, cuando está K1, ¿no? Entonces sería igual a K1 por la concentración de reactivos, que es la concentración de enzima y la concentración del sustrato. Si sustituyo aquí en esta ecuación la número 2, donde calculé la enzima libre, pues entonces esto me daría igual a K1, en lugar de enzima pongo enzima total menos complejo enzima sustrato, todo va multiplicado por el sustrato. Y esta se llama la ecuación número 3. Aquí llegué a saber a qué es igual la formación del complejo enzima sustrato. Ahora voy a poner la contraria, cómo desaparece el complejo enzima sustrato, por eso el signo negativo. Desaparición del complejo enzima sustrato. Entonces veo otra vez la primera ecuación química y el complejo enzima sustrato desaparece cuando se dé la velocidad donde está K2, ahí desaparecería porque ahí sí hay reversibilidad, y también desaparecería precisamente cuando está ya formándose el producto, ¿no? Entonces sería prácticamente dos reacciones, sería K2, el complejo enzima sustrato, más también por el complejo enzima sustrato. Y esta expresión la puedo también simplificar, básicamente diciendo que K2 más K3 multiplican a el complejo enzima sustrato, sacando como factor común el complejo enzima sustrato. Y esta le llamaría la 4. Entonces ya encontré la formación del complejo enzima sustrato y la desaparición, ¿no? El estado estacionario entonces me dijo que eran iguales, entonces lo que voy a hacer es que voy a igualar la ecuación número 3 con la ecuación número 4. Cambiamos de color, voy a poner el verde. Entonces pongo la número 3 que habíamos calculado y era K1, ¿sí? K1 por la enzima total menos el complejo enzima sustrato, todo multiplicado por el sustrato. Esa era la K1, y ahora digo la ecuación 3, y ahora la 4 que acabamos de obtener es 2 más K3 por el complejo enzima sustrato. Y bueno, aquí vamos a simplificar ahora. K1 que está multiplicando la voy a pasar dividiendo, y aquí me quedaría enzima total menos el complejo enzima sustrato, todo por el substrato, es igual a K2 más K3 entre K1 que pasa dividiendo, todo por el complejo enzima sustrato. Y en este momento, como yo les dije, Michaelis dice, bueno, la suma de dos constantes dividido entre otra constante, pues es el Km. Entonces él introduce el Km, y me quedaría la expresión simplificada así. Se fijan, Km sustituye a esa relación de las tres constantes de velocidad. Acuérdense a dónde queremos llegar. Queremos llegar a la ecuación de la hipérbola, de la hipérbola equilátera. Entonces, ya lo que sigue, ahora viene un manejo algebraico. Hay que despejar de esta igualdad de ecuaciones el complejo enzima sustrato. Entonces, para despejarlo, vamos a resolver el producto que tenemos del lado izquierdo. Me quedaría enzima total por el sustrato. Perdón, aquí tengo un
no es enzima sustrato, es nada más el sustrato, menos el complejo enzima sustrato por el sustrato. ¿Sí? Es igual, lo demás no ha hecho nada, a Km por el complejo enzima sustrato. Voy a agrupar en el segundo término a todos los que tienen el complejo enzima sustrato, sería Km por el complejo enzima sustrato. El otro término que está restando pasa sumando, más el complejo enzima sustrato por el sustrato. Sacamos factor común ahí al complejo enzima sustrato y entonces queda Km, complejo enzima sustrato por Km más la concentración del sustrato. Y ahora sí ya lo puedo despejar, ¿no? Entonces el complejo enzima sustrato sería igual, ¿sí?, prácticamente a la enzima total por la concentración del sustrato entre Km más la concentración de sustrato. Se fijan que ya se parece a la ecuación de Michaelis que describe la cinética de la enzima cuando cambia la concentración del sustrato. Esta, íbamos en el número 4, vamos a darle el número 5. Todo eso fue a lo que me lleva el estado estacionario. Formación del complejo enzima-sustrato es igual a la desaparición del complejo. Calculé la formación, calculé la desaparición y luego hice la igualdad. Y obviamente lo único que he hecho ahora es introducir la Km en lugar de la relación de las tres constantes, para en lugar de trabajar con tres constantes, trabajar con una sola, como es el caso del Km. Bueno, ahora lo que vamos a hacer ya con este valor es vamos a sustituir la ecuación 5 que acabamos de obtener en la 1, ¿de acuerdo? Bueno, déjenme mover donde tenemos las pantallitas nuestras. Vuelvo a cambiar de color. Vamos a ponerlo en rojo. Si sustituyo la 5 en el 1, me daría que la velocidad es igual, ¿sí? Vean ustedes, la ecuación 1 era velocidad igual a K3 por el complejo enzima sustrato, entonces sería velocidad igual a K3, en lugar del complejo enzima sustrato, pues pondría lo que obtuve en la ecuación 5, enzima total por el sustrato entre el Km más la concentración de sustrato. Ya hice la sustitución, a esta vamos a llamarle la número 6. ¿Sí? Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando la enzima alcanza la saturación. Significa la saturación que hay tanto sustrato que el sitio activo de las enzimas, todos los sitios activos están ocupados. Y entonces en ese momento, en la saturación, la velocidad que tiene la enzima es la velocidad máxima y obviamente no tenemos enzima libre. Por lo tanto, la enzima total es igual a la enzima unida al sustrato. Eso es obvio, a ver, si hay alguna duda pregunten. Tengo tanto sustrato que la enzima está trabajando a su máxima capacidad. La velocidad es la velocidad máxima, no hay enzima libre, precisamente porque estamos diciendo que está saturado sus sitios activos, y por lo tanto la enzima total es igual al complejo enzima, a la concentración del complejo enzima sustrato. Entonces la ecuación 1 en esas condiciones se convertiría en esto, que la velocidad máxima es igual a K3 por la enzima total.
¿sí? Esto es la ecuación 1, en ese momento sería velocidad, la máxima, igual a K3, y en lugar de complejo enzima sustrato, pues la enzima total. Si quieren, esta le llamamos la número 7. Voy a hacer mi último cambio de color de lápiz, ahora con negro, y vamos a sustituir precisamente la 7 en la 6. La 6, acuérdense que es velocidad igual a K3 por encima total por la concentración de sustrato entre el Km más el sustrato. Bueno, pues obviamente ahora me quedaría velocidad igual. Fíjense bien, K3 por encima total, pues es B máxima. Entonces pongo B máxima en lugar de K3 por encima total por la concentración del sustrato entre el Km más la concentración del sustrato. Y ahí pueden ver que esta ecuación es la ecuación que describe la hipérbole equilátera. Velocidad igual a velocidad máxima por la concentración de sustrato entre el Km más el sustrato. ¿Se dan cuenta? A mí me parece esto bonito por el tema de que a partir de una ecuación química que fue enzima más sustrato, me da el complejo enzima sustrato, y luego eso se convierte en la enzima más el producto, podemos llegar a una ecuación matemática que describe la variación de la velocidad cuando cambia la concentración del sustrato. Entonces ahí ese era el objetivo. Hay dos momentos importantes, que es cuando introdujimos lo de estado estacionario, que el complejo enzima sustrato, así como se forma, desaparece, y luego lo que ocurre en la saturación, cuando la enzima pues ya no tiene posibilidad de transformar más sustrato en producto, porque ya está funcionando a su velocidad máxima. Bueno, esa es una de las primeras cosas que quería comentarles. No se asusten, en el examen yo no les voy a preguntar que deduzcan la ecuación y obtengan la ecuación de Michaelis. ¿Qué es lo que sí les puedo pedir? ¿No? Y aquí sí, miren, por ejemplo, voy a dar otra pantalla, si no hay ninguna pregunta con relación a esto, voy a poner una página en blanco. Ya ven la página en blanco. Ahora, ¿qué es lo que sí les puedo pedir? Yo no les voy a decir en el examen, a ver, dígame la ecuación de Michaelis, o a ver, díganme la ecuación de Line-Weaver-Burr de la recta. No, básicamente yo lo que puedo hacer es ponerles un ejercicio como el siguiente. Fíjense bien. El ejercicio dice cuál será la relación de Km y velocidad máxima, perdón, de Km de repente, ¿cuál será la relación de Km y la concentración de sustrato cuando la velocidad es 50% de la velocidad máxima? ¿Cuál será la relación que tendrá la Km y la concentración de sustrato perdón, cuando la velocidad sea 50% de la velocidad máxima?
¿Qué es lo que me debo de aprender? Pues la ecuación de Michaelis que acabamos de obtener, que dice velocidad es igual a velocidad máxima por la concentración del sustrato entre el Km más la concentración del sustrato. Esta me la debo de saber. Si no me la sé, olvídense, no lo van a poder contestar. Bueno, y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir el dato que me están dando. Me están diciendo que velocidad es 50% de la V máxima. Bueno, eso lo puedo representar, como ya saben, también como que es la mitad de la velocidad máxima. 50% es 1 entre 2, porque si hacen 50 sobre 100 y simplifican, pues les va a dar un medio. Es más cómodo trabajar con la fracción, como van a ver ahorita. Velocidad es 50% de V máxima, es lo mismo que decir velocidad es mitad de la velocidad máxima. Entonces ese valor lo sustituyo en la ecuación de Michaelis y yo digo, en lugar de velocidad pongo un medio de la velocidad máxima, será igual, y ya pongo la ecuación de Michaelis, a la velocidad máxima por el sustrato entre el Km más el sustrato. Y lo único que tengo que hacer es simplificar a su máxima expresión esta igualdad. Bueno, la velocidad máxima, como está multiplicando en el lado izquierdo y también está multiplicando en el lado derecho, las puedo eliminar y la ecuación me queda un medio es igual a la concentración de sustrato entre el Km más el sustrato. ¿Ven cómo se va simplificando la ecuación? Y ahora el denominador lo paso al lado izquierdo multiplicando al 1, me queda Km más la concentración del sustrato, es igual, y el 2 que está dividiendo lo paso multiplicando a la concentración del sustrato. Finalmente, el Km va a ser igual a 2 veces el sustrato menos una vez la concentración del sustrato. Esto es que Km será igual a la concentración de sustrato. Esta es mi respuesta. Cuando la velocidad es 50% de la velocidad máxima, Km es igual a la concentración de sustrato. Es hasta una manera de demostrar precisamente la definición del Km, como nosotros dijimos. Es la cantidad de sustrato que se necesita para que la enzima alcance la mitad de su velocidad máxima. Bueno, ¿qué es lo que les puedo pedir en el examen? Que les diga cuál será la relación de Km y concentración de sustrato cuando la velocidad es 75% de la V máxima en lugar del 50%. Tiene que hacer esto similar, pero en lugar de poner 50%, pues van a poner 75%. Simplifican 75 sobre 100 a su mínima expresión, ¿no? Y en ese sentido, pues prácticamente con la fracción sustituyen en la ecuación de Michaelis y listo. O por ejemplo, si me preguntaran, fíjense, ahora al revés, estoy haciendo, son ejercicios de manejo de la ecuación de Michaelis. Gerardo, adelante. Profe, ¿cuál había dicho que era la definición de nuestro Km? Que era la cantidad. Es la cantidad de sustrato necesaria para que la enzima alcance la mitad de la velocidad máxima. Acuérdate que en la gráfica, para recordarlo, cuando graficamos la velocidad contra la concentración de sustrato y nos da la hipérbola equilátera, más o menos encima, lo que es la asíntota, a la mitad de la velocidad máxima, interpolábamos y ese era el valor del Km. Es lo que acabamos de demostrar matemáticamente ahorita, ¿no? El Km es cuánto sustrato requiere la enzima para alcanzar la mitad de su velocidad máxima. Y es el ejercicio que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada.
Bueno, les decía, otra manera de que les puedo preguntar es ahora cambiarles, decir, ¿cuál será la relación? ¿Cuál será la relación de velocidad y velocidad máxima cuando, digamos, la concentración del sustrato es, digamos, 1/3 del km? Así lo quise decir, ¿no? Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es sustituir este valor en la ecuación de Michaelis, y entonces diríamos velocidad es igual a la velocidad máxima. En lugar de ponerle el sustrato, pongo 1/3 del km entre, obviamente, km más 1/3 del km. ¿Sí? Eliminé el sustrato y lo sustituí por el valor de 1/3 de km. Y ahora, pues lo que tengo que hacer es simplificar ese cociente. Prácticamente, arriba, bueno, por ahorita dejo velocidad máxima por 1/3 del km, pero abajo puedo simplificar. Un entero más 1/3, pues me va a dar 4/3 del km, ¿no? 3 más 1/3 me da 4/3 del km. Y ahora sí, lo que es eliminar los kms que se están dividiendo, están en el numerador y en el denominador. Se eliminan los kms, ¿no? Y pues prácticamente me quedaría velocidad es igual 1/3 entre 4/3, pues bueno, ya sabemos que es 3 doceavos, ahorita simplifico, y aquí viene la velocidad máxima. Entonces sería V igual a 1/4 de velocidad máxima. ¿Se dan cuenta? Esa es mi respuesta. Quiere decir que cuando la concentración de sustrato es 1/3 del km, la velocidad será 1/4 de la velocidad máxima. Es simplemente pura manejo algebraico, partiendo de que me sé la ecuación de la hipérbola equilátera de Michaelis y Menta. ¿Sí? Bueno, entonces yo no les voy a preguntar, vuelvo a repetir la deducción de toda la ecuación de Michaelis, pero sí ejercicios de que se saben la ecuación de Michaelis-Menta. Bueno, voy a otra página, a otra hojita, a otra hoja en blanco aquí en la pizarra. Fíjense lo útil que es la ecuación de Michaelis-Menten. Voy a volverle a escribir. Velocidad igual a V máxima por el sustrato entre km más el sustrato. Ya con tanto que lo hemos escrito hoy, deben de sabérsela. Bueno, dijimos que si se grafican las inversas, obtenemos la recta. Vamos a deducir a partir de la de Michaelis, la de la recta, la de Lineweaver-Burk. Bueno, vamos a poner la inversa de velocidad. Si le saco inversa en este caso a este término, con que cambie el denominador y lo ponga como numerador, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, inverso de velocidad máxima es igual a km más el sustrato entre velocidad máxima por el sustrato. Y ahora lo único que tengo que hacer es separar mi segunda parte de la igualdad. Aquí puedo poner km entre velocidad máxima por el inverso del sustrato, más en la otra parte me quedaría el sustrato entre V máxima más el sustrato, digo por el sustrato,
y se pueden eliminar los dos sustratos. Entonces, finalmente obtengo inverso de velocidad igual a Km entre V máxima por el inverso del sustrato, mi otra variable, y aquí me quedaría 1 entre la velocidad máxima. Esa es la ecuación del Langmuir-Burke. Si no me la aprendí, pues la puedo deducir con la de Michaelis, que sí me la aprendí. ¿Ven? Es una ecuación de la recta, de la forma, como ustedes lo saben muy bien, de su curso de geometría analítica, y igual a mx más b, donde mi variable y es el inverso de velocidad, mi variable x es el inverso de la concentración de sustrato, la pendiente es km entre velocidad máxima, ¿sí? Y la ordenada al origen es el inverso de la velocidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, obviamente es más fácil trabajar con estos datos. Vamos a tratar, si a mí me dan datos de velocidad, miren, si a mí me dan datos en un ejercicio, me dicen, a ver, tenemos un estudio de cinética enzimática y una enzima produce los siguientes valores de velocidad ante los cambios en la concentración de sustrato. Bueno, cuando no hay sustrato, pues no hay velocidad y, por decir algo, aumenta la concentración de sustrato a 1 milimolar, me dan un valor, digamos, un valor, vamos a ponerle un valor de B, a 2 milimolar de concentración de sustrato hay un valor de C, etcétera, etcétera, ¿no? 3 milimolar, un valor de D. Si a mí me dan datos de velocidad, que ahorita no sé cuáles sean, cambiando la concentración de sustrato y me piden que yo calcule Km y velocidad máxima, me conviene hacer en mi calculadora una regresión lineal, que eso lo saben ustedes hacer perfectamente. Le meto, obtengo mi inverso de velocidad y mi inverso del sustrato, y esos valores son los que le alimento a la calculadora o a la herramienta donde voy a hacer la regresión lineal, recordando que el inverso de velocidad es el eje y el inverso del sustrato es el eje X. Y la regresión lineal, como ustedes saben, me reporta el valor de pendiente, me reporta el valor de la ordenada al origen. Con esos valores que me da la regresión lineal, con la ordenada al origen, yo le saco su inverso, me va a dar la B máxima, es decir, el inverso de esa ordenada al origen sería mi valor de la B máxima, así la puedo calcular. Y luego, con el valor de pendiente que me den, pues yo puedo despejar y el Km sería igual al valor de pendiente que me dé la calculadora multiplicado por la B máxima que ya obtuve con la inversa de la ordenada al origen, ¿no? Lo voy a escribir mejor porque me quedó muy amontonado. La Km sería igual a la pendiente por la velocidad máxima. Con esos valores yo ya reporto para esa cinética cuánto vale la Km en las unidades que me estén proporcionando y cuánto vale la velocidad máxima. Sí hacen regresiones lineales ustedes, ¿no? Lo han hecho en diferentes materias a lo largo de y tenemos nuestra calculadora que nos hace regresión lineal o hasta puede usar el Excel para hacer la regresión lineal, o hasta en el Google yo puedo buscar un aplicador que me dé la manera de hacer una regresión lineal simple, le meto mis variables
inverso de velocidad, inverso del sustrato, y obtengo precisamente la respectivos valores de la pendiente y la ordenada al origen, y con ellos pues calculo la ordenada al origen, digo la velocidad máxima, que es la inversa de la ordenada al origen, y con la pendiente pues obtengo el valor de la KM. ¿De acuerdo? Así es de que esta parte vamos a tratar de también a lo mejor hacer algún ejercicio para la siguiente clase. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Aquí vamos. Disculpe, profe. Sí, adelante. ¿De qué era la ecuación la que sacamos, en la que nos dijo que era la forma de igual a mx más b? ¿Era la ecuación de quién? Era o sea, la recta es esta que tengo aquí en la... Déjame ponerla. Esta es la recta, la ecuación de la recta que acabamos de sacar, ¿no? Inverso entre velocidad igual a km entre velocidad máxima por el sustrato más 1 entre velocidad máxima. Dijimos que esa recta, esa ecuación es correspondiente a una recta de la pendiente ordenada al origen, y igual a mx más b, donde dijimos que precisamente la b, o sea, la ordenada al origen, es el inverso de b máxima, y km entre velocidad máxima, pues es la pendiente. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos la recta, en esto es donde nos habíamos quedado, ¿sí? Vamos a avanzar con esta presentación, a ver qué más nos presenta. Bueno, aquí tienen ustedes una tabla donde presentamos diferentes enzimas con sus respectivos sustratos y los valores de Km. Vean, el Km siempre se expresa en concentración de sustrato, porque sí tiene unidades, la constante de Michaelis, y sus unidades son pues, en los términos en que se está expresando la concentración de sustrato. Tenemos la catalasa, cuyo sustrato es el peróxido de hidrógeno, tiene una Km de 1100 milimolar, pero fíjense la siguiente es un ejemplo interesante para que vean la utilidad del Km. La exoquinasa, esta enzima cerebral, como dice ahí, actúa, es una enzima, acuérdense que ya vimos cómo se clasifican, es del grupo 2, es una transferasa de fosfatos. Bueno, la enzima, la reacción que cataliza la exoquinasa es que si tengo glucosa y le pongo ATP, obtengo glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Para cuando está usando la glucosa, el Km sería 0.05 milimolar. Pero la enzima también es capaz de usar como sustrato, en lugar de la glucosa, a la fructosa, como lo ven ahí. Es decir, la fructosa le pongo ATP y se me forma fructosa 6-fosfato. Entonces, vean ustedes, perdón, que por querer darle acceso a su compañero ya me moví. Aquí estábamos. Vean ustedes que para el Km de la exoquinasa para fructosa es de 1.5 milimolar. Va una primer pregunta y aquí veo vamos a echar una revisada de pantallas apagadas. A ver, Brian Hernández Ramírez, ¿por ahí andas, Brian? Sí, profesor. A ver, dime si yo te preguntara, con esos datos de Km, de la exoquinasa para glucosa y para fructosa, ¿a cuál de los dos sustratos prefiere la enzima? Para glucosa su Km fue 0.05 milimolar y para fructosa fue 1.5 milimolar. Acuérdense, aquí lo que tenemos que aplicar
la definición de KM. Dime. Creo que es la fructosa. A la fructosa. Tú dices que la fructosa porque tiene un valor de KM más alto. Ajá. Y Pues tiene, es al contrario, Brian, porque acuérdense que hemos dicho que ¿qué me dice KM? Me dice, por ejemplo, que para que alcance la mitad de su velocidad máxima, tengo que poner 1.5 milimolar de fructosa. Mientras que con glucosa, para que alcance la misma mitad de su velocidad máxima, con que le ponga 0.05 ya la alcanza. Entonces, ¿a cuál sustrato prefiere? A la glucosa, ¿no? sí, Bueno, sí. recuerden, el KM entre menor valor tenga, quiere decir que la enzima reconoce mejor al sustrato, tiene más afinidad por él. Entonces aquí vemos que pues de manera importante, si la exoquinasa la tengo yo, digamos, en una solución acuosa y le pongo glucosa y le pongo fructosa, primero va a utilizar a la glucosa. Ya hasta que no haya glucosa, si ahora encuentra fructosa, pues le empieza también empieza a hacer la reacción de transferencia de fosfatos con la fructosa. Entonces, abajo hay otro ejemplo, por ejemplo, vean la quimotripsina, que es parte de las que preguntábamos. Acuérdense, quimotripsina hidroliza enlaces peptídicos donde hay aminoácidos aromáticos en el lado derecho. Es la que incluso la quimotripsina hasta fue la que nosotros vimos cómo era su mecanismo de reacción, ¿no? Entonces, si yo le pongo un sustrato que es gliciltirosinilglicina, es un tripéptido que tiene glicina, tirosina y glicina, su KM es de 108 milimolar, pero si le pongo un péptido sintético que es N-benzoil-tirosinamida, básicamente es un péptido sintético con tirosina y con esos grupos funcionales adicionales, pues la enzima funciona mejor porque el KM baja de 108 a 2.5 milimolar. Entonces prefiere la quimotripsina a la N-benzoil-tirosinamida muchas veces más que a la glicil-tirosinilglicina. Recuerden, para la catálisis de una enzima es mejor que su KM no sea muy elevada, que al contrario sea menor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí la ecuación de Michaelis me la escriben con cierto cambio. Vean arriba, dice velocidad igual a Kcat por enzima total por el sustrato entre KM más el sustrato. Bueno, Kcat viene equivaliendo al K3 de la reacción general. ¿Se acuerdan cuál era el K3? Entonces, Kcat o K3 es lo mismo. Vamos a ver que se conoce como el número de recambio, y este Kcat o constante de catálisis, pues es la constante donde ya se genera la formación del producto. De esa manera se daría la ecuación de Michaelis. Como precisamente en este caso tengo que el Kcat, fíjense bien, la velocidad, cuando tengo la saturación, dijimos que sería velocidad máxima. Entonces, si yo tengo velocidad máxima igual a Kcat por enzima total, pues el Kcat lo puedo despejar simplemente dividiendo la velocidad máxima entre la enzima total. Si a mí me dan la velocidad máxima, si yo ya la obtuve por regresión lineal, ¿sí? Y me dicen cuánto tengo en total de enzima, simplemente yo puedo calcular la constante de catálisis. Esta constante, igual que el KM, también muy importante, se expresa, sus unidades son segundos a la -1, como ven ahí en la tablita que está abajo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Kcat o constante
de catálisis, ¿no? Y aquí al revés, que el KM conviene que la enzima tenga un valor muy alto. ¿Qué me quiere decir esta KCAT o constante de catálisis? También se le llama número de recambio y me va a decir cuántas moléculas de sustrato es capaz de transformar cada molécula de enzima por segundo, porque como les digo, es segundos a la -1. Entonces vean la tablita de abajo, me da valores impresionantes de KCAT de diferentes enzimas. Miren, la catalasa con peróxido de hidrógeno tiene un KCAT de 40 millones. Bueno, imaginar eso es espectacular. 40 millones de peróxidos, de moléculas de peróxido de hidrógeno transformadas por segundo. Ahí seguiría la anhidrasa carbónica, cuyo sustrato es el ion bicarbonato, 400,000 por segundo. La acetilcolinesterasa, cuyo sustrato es la acetilcolina, 140,000, y así sucesivamente. Ya va bajando el KCAT. Quiere decir que de esas enzimas la que tiene mejor constante de catálisis, pues es desde luego la catalasa. Y luego, si vean ahora la siguiente tablita, otro valor constante. Ahorita lo pongo, vean esta. Ahora tenemos varias enzimas con sus respectivos sustratos y tengo 3 columnas donde me dan tres valores de constantes. La primera es la KCAT en segundos a la -1. La segunda es el KM en moles. Aquí está en moles las unidades del KM. Y luego hay una nueva constante que se llama, como dice el título de la diapositiva, constante de especificidad, que se saca simplemente dividiendo las dos constantes anteriores, KCAT entre KM. Entonces, aquellas enzimas que tengan alto KCAT y bajo KM, pues van a tener un valor de constante de especificidad altísimo. Entonces ahí vean, por ejemplo, hace rato en el caso de voy a regresar dos diapositivas antes. Fíjense, en el caso del KM, habíamos visto que la enzima catalasa pues tenía un KM no muy bajo, al contrario, lo tenía de 1100, ¿no? La anhidrasa carbónica tenía un KM, mejor porque era de 26. Y en la siguiente tabla, cuando vimos el KCAT, pues precisamente vimos que la catalasa es la mejor, que incluso la anhidrasa carbónica. Pero cuando vemos ahora esa tercer columna de la constante de especificidad, que es la constante de catálisis entre el KM, que va a tener entonces unidades de moles a la -1 y segundos a la -1, pues vean los valores que se reportan cuando ya se saca el cociente. Para acetilcolinesterasa, que es la que tengo arriba, es 1.6 por 10 a la 8, moles a la -1, segundos a la -1. La anhidrasa carbónica, 8.3 por 10 a la 7. Pero ven qué parámetros tan elevados. Y, por ejemplo, ahí está la catalasa con el peróxido de hidrógeno, 4 por 10 a la 7. En ese sentido, ahora parece que una de las mejores fue la acetilcolinesterasa, que presenta la más alta constante de especificidad. También por ahí la crotonasa tiene 2.8 por 10 a la 8, la fumarasa sobre el fumarato 1.6 por 10 a la 8, y la beta-lactamasa, la última, que su sustrato es bencil-penicilina, 1 por 10 a la 8. Entonces son cantidades altísimas. Estos son datos cinéticos importantes de constantes que nos dan algún dato importante de la actividad con que está actuando la enzima sobre un respectivo sustrato. Entonces, en
En ese caso, pues obviamente las tres, todas las demás tienen utilidad. Las siguientes tablas son similares, me ponen más ejemplos de otras enzimas, su respectivo valor de Km. Recuerden, el Km entre más bajo sea mejor, menos sustrato para alcanzar la mitad de velocidad máxima. La kcat entre más alta sea mejor, porque es cuando ya se da la formación de producto. Y como consecuencia, el kcat entre el Km, constante de especificidad, también entre más alto sea, pues va a ser todavía mejor, ¿no? Son tablas iguales, no me detengo, nomás están comparando diferentes valores de kcat, Km y kcat entre Km, entonces son repetitivos. Bueno, ahora pues deben de saber que así como la concentración de sustrato afecta la velocidad de la reacción, pues también hay otros parámetros que afectan la velocidad de la reacción, como es el caso del pH. Aquí tengo dos ejemplos donde ahora estoy graficando logaritmo de velocidad contra el pH para dos enzimas diferentes. Vean sus gráficas esta es una cinética de pH. Cuando se quiere medir la cinética de pH, pues lo que se hace es todos los demás parámetros mantenerlos constantes, a la temperatura constante, misma concentración de sustrato, misma concentración de enzima, el mismo tiempo, y solo poner variaciones en el pH y medir la velocidad y entonces obtener las gráficas respectivas. La pepsina, por ejemplo, que vemos en la gráfica anterior de arriba, pues vemos que la velocidad máxima para pH me la alcanza pues entre 1.5 y 2. Quiere decir que es una enzima cuyo pH óptimo está muy del lado ácido. Acuérdense que la pepsina es la enzima que producimos en el estómago y ahí es donde precisamente se produce ácido clorhídrico. Producimos en el estómago ácido clorhídrico para generar un pH ácido y que esta enzima hidrolítica, acuérdense, la pepsina actúa rompiendo enlaces peptídicos en aminoácidos aromáticos en su lado amino, ¿no? Bueno, conforme yo me alejo del pH óptimo, que es cuando alcanza el máximo de velocidad máxima, aquí estaría la enzima alcanzando su velocidad máxima, pero esta velocidad máxima es para el pH, no tiene nada que ver con la velocidad máxima para el sustrato que calculábamos con regresión lineal. Bueno, aquí tengo, si yo me alejo, como ven en la gráfica, me voy hacia pH más altos, la actividad disminuye, pudiéndose estar ocurriendo la desnaturalización de la enzima, y bueno, puede ser que hasta cierto momento, si yo subo a pHs más extremos, pues a lo mejor estoy hasta ya desnaturalizando de manera irreversible a la pepsina. Y bueno, en la parte de abajo tenemos otra gráfica, parece como una campana. Muchas enzimas así tienen su cinética de pH, en donde pues yo me doy cuenta que esta enzima, glucosa 6-fosfatasa, una hidrolasa también, pero de grupo fosfato, tiene su pH óptimo cercano a 8, ¿no? Cercano a 8, la enzima va a actuar a su velocidad máxima para el pH, ¿no? A valores cercanos al 8, bueno, pues tiene buena velocidad la reacción, todavía sigue estando estable. Si yo me voy a pHs o de 6 o de 10, tengo ya el riesgo de estar desnaturalizando de manera irreversible a la enzima, ¿no? Acuérdense que la desnaturalización en algunos casos puede ser reversible si no hubo condiciones muy drásticas que dañaran a la enzima. Entonces, bueno, este sería el efecto del pH. También podemos tener efectos en
¿saben qué voy a hacer? Voy a cambiar de presentación. Dejo de compartir pantalla. Vamos a echarle un vistazo ahora a la otra presentación que también la hemos usado en diferentes momentos. Bueno, como ven la otra presentación, cómo me presenta la cinética enzimática, nos sirve de repaso, ¿no? Dice aquí esta presentación, la cinética enzimática es el análisis cuantitativo del efecto de cada uno de los factores que intervienen en la actividad enzimática, ya, es decir, la concentración de sustrato, la concentración de enzima, la temperatura, el pH, etcétera, que se evalúa a través de la velocidad de la reacción catalizada. Las variables más importantes son concentración de enzimas, sustratos, productos, puede haber inhibidores y activadores, y como acabamos de ver ahorita, pH y temperatura, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más nos dice. Bueno, miren, ahí me dice que la velocidad de la reacción enzimática se puede expresar en base a la formación de producto con respecto al tiempo, o en base a su desaparición, a la desaparición del sustrato con respecto al tiempo, ¿no? Normalmente, básicamente, la velocidad se puede expresar de alguna de las dos maneras. Casi siempre se prefiere la segunda, la desaparición del sustrato con respecto al tiempo, ¿no? Arriba está la reacción, muy sencillo, el sustrato se va a convertir en producto, catalizado eso por un enzima, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Aquí está lo que, miren, una enzima cuando tiene baja concentración de sustrato, vean, hay sitios activos que están disponibles, pero cuando hay alta concentración de sustrato se alcanza la saturación, para que entiendan a qué nos referíamos. No hay enzima que tenga su sitio activo libre, todas las enzimas están con sustrato en su sitio activo, entonces es cuando alcanzamos la saturación y la enzima está actuando a la velocidad máxima, ¿no? En su tratamiento. Aquí está la gráfica de hipérbola equilátera de Michaelis-Menten. Aquí tenemos esta me parece que la habíamos anotado nosotros, la inversa de la gráfica donde tenemos el cambio de concentración con relación al tiempo. En rojo tenemos cómo desaparece el sustrato cuando va pasando el tiempo, una vez que la enzima va actuando. En azul agua vemos cómo se va formando el producto, ¿no? Bueno, y esa parte la habíamos ya comentado. Miren, aquí viene igual. Esta es la ecuación química, donde tengo las tres constantes de velocidad, que aquí le llaman K más 1, K menos 1 y K más 2, que nosotros le llamamos K1, K2 y K3 en la deducción que acabamos de hacer, ¿no? Todo lo demás es prácticamente, no me detengo, es lo que hemos hecho nosotros en la pizarra, la primerita, para llegar a obtener la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Incluso creo que es un poco más claro como yo se los expliqué. Yo eso lo utilizo de acuerdo a cómo lo muestra el Leninger, y lo veo que es más o menos más entendible y más claro que como lo hace aquí la presentación,
¿no? Bueno, sigo avanzando, miren, aquí es donde el KM me da la relación de las tres constantes de velocidad para ya utilizarlo en la ecuación de la hipérbola equilátera. Vean, bueno, esto es importante. ¿Qué significa la constante de Michaelis? Es una constante de equilibrio, de disociación del complejo enzima-sustrato en condiciones del equilibrio rápido. Es una medida inversa de la afinidad de la enzima por el sustrato, precisamente por eso, porque entre más alto sea el KM, quiere decir que la enzima no reconoce bien al sustrato, ¿no? En el punto 4 viene lo que nosotros vimos como la definición: concentración de sustrato para que la velocidad se hace igual a la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Bueno, tiene unidades de concentración de sustrato. Este es precisamente aquí el K más 2 es lo que nosotros llamamos el K3, que es la constante de catálisis que mencionábamos. Como yo les dije, es igual a velocidad máxima, es igual a K2 o para nosotros K3 por la enzima total, que es la enzima que se pone al inicio. De ahí yo la puedo calcular. Bueno, aquí está otra vez la ecuación de la gráfica hiperbólica con su valor de velocidad máxima, y a la mitad de velocidad máxima obtener el valor del KM. Ahí está la definición. A mayor KM, menor afinidad, ¿no? A menor KM, mayor afinidad. Por eso les digo que hay una relación inversa ahí. Bueno, y las tablitas que acabamos de ver, ya las repasamos en la otra presentación. Aquí sí, miren, esta es la recta de Lineweaver-Burk cuando grafico la doble recíproca, inverso de velocidad entre inverso de la concentración del sustrato, pero no es el único tratamiento de Lineweaver-Burk, ¿no? Con la ecuación de la recta. Puedo graficar de diferente manera mis variables. Miren, si yo grafico sustrato entre velocidad contra sustrato, obtengo otra recta, ¿no? Otra recta que es la que se conoce como la representación de Haynes, y en ese sentido, pues ahí está la ecuación de esa recta. Sería sustrato entre velocidad es igual a inverso de velocidad máxima por el sustrato más KM entre velocidad máxima, y eso indica que por lo tanto en mi recta la pendiente ahora va a ser el inverso de velocidad máxima, y precisamente en este caso el punto de corte de la recta con el eje X de la concentración del sustrato será el inverso negativo del KM, ¿no? Y hay otra más, miren, esta es la representación de Eddy-Hofstee. Ahora grafico velocidad, pero contra velocidad entre sustratos. Y ahora me da una nueva recta, pero con pendiente negativa, con la ecuación velocidad igual a menos KM por velocidad entre sustrato más velocidad máxima. Por lo tanto, mi pendiente es menos KM y mi ordenada al origen pues va a ser directamente el valor de la V máxima. Es decir, fíjense que en concreto, si a mí me dan un ejercicio donde me dan valores de velocidad y valores de sustrato, si yo los graficara así como me los dan, me debe de dar la hipérbola equilátera. Si grafico de esos mismos valores su doble recíproca, obtengo una recta con pendiente positiva, la de Lineweaver-Burk.
Pero si yo esos mismos datos los trato y los grafico de diferente manera, me puede dar la de Haynes o la de Hedy-Hopsky. Bueno, pues ven cómo de momento las dos presentaciones se complementan porque uno trae algo que la otra no tiene. La otra solo me daba la representación de la hipérbola equilátera y la recta de Lang-Weaver-Burr, pero no me mostraba ninguna de estas otras dos tratamientos para linearizar la hipérbola equilátera. Vamos a ver qué más tiene. Bueno, aquí está este cuadrito, es muy útil porque nos muestra los tres tratamientos, Lang-Weaver-Burr, Haynes, Hedy-Hopsky. Entonces el eje Y y el eje X en cada uno de los tratamientos, qué valor me da la ordenada al origen en cada uno de ellos, qué valor me da la intersección con el eje X y qué términos me representan la pendiente en cada uno de los tres tratamientos. Bueno, fíjense, me dice esta presentación cómo definiríamos la actividad enzimática. Eso sí es importante. No lo habíamos comentado, no lo tiene la otra presentación, pero fíjense este dato. Hace rato dijimos que la actividad enzimática se puede expresar en términos de la formación de producto o de la desaparición de sustrato. Y aquí vean que la definición de la actividad enzimática me la dan de dos maneras, donde se refiere a cómo es catalizado el sustrato, cómo es transformado. La primera dice, actividad enzimática es el número de moles de sustrato que reaccionan para formar producto por cada mol de enzima y por unidad de tiempo. Esto supone que la enzima está plenamente saturada con sustrato y por tanto que la reacción se efectúa con su máxima rapidez, es decir, su velocidad máxima. Número de moles de sustrato que reaccionan para formar un producto por cada mol de enzima por unidad de tiempo. Aquí por lo regular el tiempo son los minutos. Sí, y ahorita creo que viene un ejercicio aquí para que ustedes lo vean cómo se mide y se expresa la actividad enzimática. Y luego el índice de recambio muestra la eficiencia impresionante de la catálisis enzimática. Ahorita lo vamos a nosotros a ver. Miren, vean este ejercicio. Cálculo de actividad enzimática. Me dan los siguientes valores. La velocidad de una reacción catalizada por 0.1 mililitro de una dilución 1:100 de la enzima fosfatasa alcalina es 0.3 micromoles por minuto de producto. ¿Cuál es su actividad enzimática? Ojo, es muy sencillo, fíjense. Bueno, si me están diciendo que tengo 0.1 moles, 0.1 mililitros de la enzima, ¿sí? Que me transformó 0.3 micromoles de producto por minuto, bueno, pues 1 mililitro, para sacarlo por mililitro, hago una regla de 3, pues eso me daría 3 micromoles de producto por minuto, pero como está la dilución 1:100, pues multiplico por 100 y entonces digo que en esas condiciones, en estas características, la enzima tiene una actividad enzimática de 300 micromoles de producto por minuto. Es decir, y de acuerdo a la definición anterior, en lugar de poner micromoles del producto, pongo unidades, porque cada una es un mol del producto por minuto. Por lo regular, esta letra U mayúscula se usa mucho para definir actividad enzimática. La actividad enzimática de esta enzima es 300 U por mililitro. ¿Sí? Porque aquí ya lo estábamos haciendo precisamente expresado por mililitro.
Vamos a ver qué más nos tiene la presentación. Esta es la del pH que ya vimos con la otra presentación, no me detengo ahí. Efecto del pH. Y para el efecto de la temperatura, prácticamente tenemos que la temperatura sigue la expresión de Arrhenius. Ahí tenemos la ecuación de Arrhenius. Es decir, conforme va aumentando, si yo grafico velocidad contra temperatura, ¿ven la página en blanco? Sí. Es decir, miren, si yo ahora quiero hacer una gráfica de cómo se comporta la velocidad cuando cambia la temperatura, por lo regular la gráfica sigue un modelo así, como el modelo de Arrhenius. Va aumentando conforme aumenta la temperatura, hay que pensar grados centígrados, va aumentando la velocidad conforme aumenta la temperatura, como toda reacción química. Ustedes saben, una reacción química, voy subiendo la temperatura, la velocidad de la reacción crece acorde a la ecuación de Arrhenius. Aquí lo que ocurre que por ser una proteína, la enzima, llega un valor en el que alcanzó su velocidad máxima a cierto valor de temperatura que se le llama la temperatura óptima, a partir del cual pues empieza a disminuir la velocidad porque empieza a ocurrir la desnaturalización de la enzima. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, cada que aumenta al inicio 10 grados centígrados la temperatura, saca un valor que se llama el coeficiente térmico o Q10, que es la velocidad a los 20 grados dividido entre la velocidad a los 10 grados, y por lo regular tiene un valor cercano a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio de la cinética de temperatura, cada 10 grados centígrados la velocidad de la reacción se duplica. Pero eso va a ocurrir solo en las temperaturas previas a la temperatura óptima, es decir, cuando pasamos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, pudiera ser que de 30 a 40, pero si sigo avanzando, pues el Q10 empieza a bajar de 2, va a ser 1.8, 1.7, 1.5, y si llego al valor óptimo, pues y luego sigo, pues ahí al contrario, en lugar de tener un valor de 2, me va a dar ya un valor fraccionario, porque tengo precisamente que la velocidad, en lugar de aumentar, empieza a disminuir pasando la temperatura óptima, ¿no? Esa sería nada más la ecuación de la cinética para el efecto de la temperatura que nos faltaba mostrar. Ahí está la gráfica, aquí me la ponen como parecida igual a la campana, ¿no? Con el valor, lo que pasa es que aquí es la caída de la temperatura, de la velocidad cuando aumenta de manera importante la temperatura, pues es una caída más definida, no una caída lenta, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que está ocurriendo, como dice la figura ahí, es que tenemos la desnaturalización, que lo que hace, recuerden, es que me rompe los puentes de hidrógeno, se afecta la estructura secundaria y terciaria, y por lo tanto, pues la enzima va perdiendo actividad catalítica. Bueno, ustedes saben que hay diferentes organismos, microorganismos, sobre todo pensando en bacterias que suelen contaminar a los alimentos, bacterias que pueden resistir las altas temperaturas, que son los organismos termófilos,
pero también hay los que viven a temperatura media, los mesófilos, y los que soportan bajas temperaturas, que son los organismos psicrófilos. La mayoría de las bacterias patógenas pues son mesofílicas y crecen precisamente a la temperatura ambiente, y ya sabemos que pues pueden obviamente contaminar a nuestros alimentos. Precisamente por eso pues nosotros aplicamos tratamientos térmicos con la idea de que no estén presentes esas bacterias, no haya contaminación en los alimentos que se están produciendo, ¿no? Entonces, por eso yo hago escaldado, hago pasteurización, etcétera, todas las operaciones que me llevan a que aumente el tiempo de vida de anaquel de un alimento, ¿no? Bueno. Y esto de las coenzimas ya lo vimos, se acuerdan que hasta les dejé la tarea de lo que era el NAD, lo que era el FAT, lo que era la coenzima A. También ya vimos lo de los cofactores inorgánicos, estas tablitas la trae la otra presentación más al inicio. Bueno, ahora ambas presentaciones, y es lo que vamos a ver para la siguiente clase, sí les encargo, revisen sus estrategias para regresión lineal. Vamos a estar haciendo ejercicios de cinética para cálculo de KM y de B máxima. Y también los vamos a usar para hacer ejercicios de inhibición. Vamos a ver la diferencia que hay entre inhibición reversible, inhibición irreversible. Y vamos a estar combinando las dos presentaciones igual, para que veamos en qué se complementan una y otra. Así es de que, bueno, pues por hoy vamos a dejar la clase aquí. Nos vemos el próximo viernes. Próximo viernes a las 12 continuamos con lo de inhibición. Ojo, porque miren, yo creo que el viernes vemos todo lo de inhibición con todos sus ejercicios, y en una clase más, es decir, dentro de 8 días, o sea, el próximo miércoles, estaríamos teniendo, terminando el tema de enzimas cuando veamos la regulación enzimática. Entonces, hasta ahí, hasta lo que veamos ese día es donde tendríamos el segundo examen parcial. Yo creo que valdría, si este viernes vemos inhibición y el otro miércoles, dentro de 8 días vemos, pues el siguiente viernes pudiera ya ser de este viernes que viene en 8 hacer el examen, pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo con calma, en el momento que ya terminemos el tema de enzimas, definimos la fecha del examen. Preferible, pues que otra vez vuelva a ser en viernes, porque ya ven que en ese sentido, por el horario y demás cuestiones, lo podríamos hacer, ¿no? Posiblemente, vamos a ver si, para que no ande el tema de la presión del tiempo, si ya podemos estar todos con nuestro cubrebocas y demás cuestiones, a lo mejor hacemos prácticamente que todo el grupo esté en el salón. Ya vimos que el salón es grande, y para que no estén esperando, todos empiecen a hacer el examen a las 12. Lo que yo haría es, obviamente, preparar varios tipos de examen para que en ese sentido no haya problema que no tengamos el asiento de separación. Voy a consultar si puede ya trabajar grupos completos en salón de clase, etcétera, ¿no? Ya ven que el panorama del semáforo epidemiológico va bien. Incluso por ahí me comentaba Gaby en estos días que si ya íbamos a tener algún regreso presencial. El día de hoy hay todos los últimos miércoles de cada mes se reúne el Consejo Técnico, como saben, la máxima autoridad de la escuela. Es posible que hoy discutan y decidan ya el regreso presencial y definan si ya vamos a regresar todos, o las materias teóricas no, o cómo vamos a seguir trabajando para poder terminar el semestre que tenemos ahorita, el 2020.
22.2, que es el que estamos cursando, revisando ahorita. Y bueno, pues si hay alguna noticia, pues me imagino que sacarían algún comunicado y pues de inmediato se los doy a conocer, ¿no? Si regresamos a lo presencial, pues ya sabemos que pues ahí ya nos estaremos viendo en campo 1 para tener esas 2 clases de los días miércoles y de los días viernes. Pero por lo pronto, el siguiente, salvo que otra cosa ocurra, si no hay ningún cambio, pues nos veríamos igual por el Zoom el próximo viernes. Alguna noticia que se tenga el día de hoy por lo de Consejo Técnico, desde luego que nos vamos a enterar, ¿no? Porque se mandan comunicados por todos lados y ya se vería qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues dejemos la clase el día de hoy aquí. Que pasen buena tarde. Vayan repasando este tema de enzimas. No ayuda que nosotros estudiemos ya que viene el examen, vayamos repasando para que vayan surgiendo nuestras dudas. Y si hay dudas, pues pregúntenmelas para aclararlas previo a que llegue el momento del examen. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el próximo viernes, chicas y chicos. Profesor, Adelante, Brian. ¿podría decir mi calificación del examen? Es que no pude entrar a tiempo en la mañana y no pude escuchar. Sí, pero espérame tantito. ¿Cómo te apellidas? Hernández Ramírez. Hernández Ramírez, Brian. Sí. 6.2, Brian. Gracias, profesor. Ándale, pues. Bueno, que estén bien, estamos en contacto, cuídense. Gracias, profe, hasta luego. No, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.